Familia, bienvenidos aquí a su salón de clase favorito, donde todas las semanas aprendemos historias de Puerto Rico como a usted le gusta. Y recuerda que esto es grabado aquí en GW5 y sale en el canal de YouTube del GW5 Network. Recuerda que también, porque ya me han preguntado, sí, estamos en todas las plataformas de audio de podcast. Spotify, Apple Podcast, donde sea que tú quieras escuchar este podcast, nos vas a encontrar igual bajo el GW5 Network. También, si te quieres auspiciar con nosotros, recuerda que puedes llamar al 787-221-9530 o comunícate a info@gw5.com. Promocionate, porque si tú no te promocionas, no te puedes vender. Y muchachos, yo te canto hasta los jingles. Tú llama, que con mucho gusto te vamos a anunciar aquí, papá. Y mira que esto se está moviendo, está cogiendo views, así que ya sabes. Ahora sí, Gaby, tírame ese intro. Visitante de ambas Américas. The essential facts are these. President Kennedy was murdered in Dallas, Texas. He was shot by a sniper hiding in a building near his parade. Hace ya 33 años, la muerte se posó sobre un cerro en Ponce. Those aboard leaping for life from a flaming inferno. The actual crash of the Hindenburg. Mira para allá, corillo, qué bueno que están aquí en esta clase que les voy a estar dando hoy, porque ustedes vienen a aprender y yo a brindarles el pan de la enseñanza. Coño, qué bonito suena, Gaby, me encanta cada vez que lo digo, mano. Mira, y saludos al pana que me escribió los otros días, que le encanta el intro y me dice que soy el Forrest Gump boricua. Gracias por eso, papá, se te quiere. ¿Qué carajo más te puedo decir? Mira, corillo, bienvenidos a un nuevo episodio de Historia con Calle, donde usted y yo vamos juntos armando poco a poco ese rompecabezas histórico llamado Puerto Rico. Y esta semana nos montamos en la guagua histórica y nos movemos de Río Piedras hasta llegar al barrio San Antón en Ponce. Esta semana en Historia con Calle vamos a conocer la historia de Isabel Luberza Oppenheimer, también conocida como Isabel la Negra. Nace un 18 de julio de 1901, aunque otras fuentes dicen 1910. Una hembra de nombre Isabel en el famoso barrio de San Antón en Ponce, donde se dice que nació la plena. Su madre llevaba el nombre de María Oppenheimer y trabajaba como sirvienta. Su padre, Joselino Luberza, era un obrero albañil. Se alega su familia era descendiente de esclavos libres que adoptaron el nombre Oppenheimer como apellido luego de la abolición de la esclavitud en Puerto Rico. El futuro para una niña negra en aquel principio del siglo y en Ponce no era para nada alentador. Se podía esperar en aquella época el que le tocara una vida de extrema pobreza, y en cuanto a educación era muy poco a lo que podía aspirar una niña pobre, de raza africana, de ascendientes esclavos en una sociedad cerrada. Mientras fue creciendo, empezó a conocer lo que era el trabajo. A sus 8 años fue abandonada por su madre y tuvo que empezar a trabajar como sirvienta. Al llegar a la preadolescencia, el dueño de la casa donde ella servía empezó a hacerle proposiciones deshonestas y ella tomó la sabia decisión de irse de ese hogar y se convierte en costurera y traficante de alcohol. Según cuentan personas allegadas a Isabel, ella se fue luego a vivir con una familia acomodada de Ponce, quienes se preocuparon por enviarla a la escuela, donde entra por primera vez cursando el 7º grado en un colegio católico. Se sabe por medio de un vecino de ella en el barrio Bélgica de Ponce, de nombre Adalberto Renta, que en aquella época Isabel trabajó en un taller de costura de Vilari. Sabemos que se casó con un hombre norteamericano de apellido Lowell por medio del hijo de crianza de Isabel, Manuel Morales,
que le da validez a este dato diciendo: la vieja me contó que se casó con un americano de apellido Lowell. Esto fue antes de poner el bar. Después el americano la abandonó y entonces ella conoció al licenciado Fernando Fornaris de San Juan. Él la ayudó mucho. Varias veces me dijo que él fue quien le prestó el dinero para poner el primer negocio. Se dice que Lowell era un hombre intolerante a las costumbres puertorriqueñas, causando que ésta lo dejara y regresara a San Antón. Al regresar a Ponce, Isabel se da cuenta que su hogar está siendo utilizado sin su permiso como burdel. Aunque asombrada por esto, su sentido de negociante reconocía el potencial económico de esa industria y decide capitalizar en esta sorpresa. En 1932 recibe los fondos suficientes por parte del licenciado Fornaris para abrir un negocio dedicado a la prostitución en el barrio San Antón, lo que se llama burdel. Hoy por hoy, en la jerga popular, un putero. Un burdel en realidad es un establecimiento que brinda servicios sexuales por medio de la prostitución y por lo general son negocios prohibidos por ley que para poder operar se anuncian como clubes de caballeros, strip clubs, masajes, entre otras descripciones. Existe un cuento que narra el posible porqué de tomar la decisión de trabajar en la prostitución y se alega que en una relación que Isabel tenía con un muchacho rico antes de estar con Lowell, al que llegó a amar, terminó en desastre cuando caminando por el pueblo de Ponce encontró que el caballero estaba prometiéndose en matrimonio con otra muchacha de alta alcurnia. También existe la versión en que ella descubre que el hombre es casado. Al ver esta traición con sus propios ojos, le dijo a una joven quien andaba con ella que el hombre que quiera estar conmigo ahora va a tener que pagar. Pero es difícil de comprobar la realidad de este cuento, ya que parte de la historia de Isabel permanece en misterio, además de que probablemente el gobierno y la Iglesia Católica se aseguraron de que mucho de este cuento se perdiera. De la intrigante vida de Isabel se sabe que disfrutaba de los placeres de la vida. Le gustaba bailar, fumar cigarrillos, pasaba mucho tiempo en el salón de baile de su negocio. Era conocida por su belleza, habilidades de baile y lo lista que era para los negocios. El primer bar de Isabel abre en 1932 y empieza a adquirir fama y se da a conocer por todos los rincones de Ponce. Era usual escuchar a la juventud de la época hablar acerca del famoso bar, sobre todo en el vacilón de los muchachos, donde se escuchaban una frase famosa que decía: "Ah, vas a ver a Isabel la Negra". Su primer bar se llamó La Casa de Isabel, que fue muy astuto porque utilizar el término casa no se asocia a la palabra con las funciones no tradicionales del sexo, o sea, tener relaciones por placer en vez de procrear, y da la idea de ser un espacio doméstico. Con el tiempo, Isabel demostró que era muy buena comerciante. La casa de Isabel era muy lucrativa y con el dinero que se ganó llega a estar en condiciones de comprar un establecimiento más amplio. Cierra ese primer burdel y muda sus negocios para el barrio Maragüez de Ponce, un área más elegante del municipio. Abre sus puertas ante el mundo el Elizabeth Dancing Place, nombre con el que bautizó su nuevo negocio que existió hasta los 1970s. En contraste con el tipo de prostitución que existía en Ponce, Isabel trae el burdel al estilo europeo. El Elizabeth Dancing Place tenía una barra bien dotada, una pista enorme de baile y unas decoraciones electrificantes. La pared exterior estaba pintada con el mural que en el centro tenía una sultana oriental cubierta por un velo transparente y rodeada de un mundo exótico. Aquel decorado con colores chillones contrastaba con unas hileras de pequeñas habitaciones que estaban cerca del bar. Estaban construidas en madera y con techos de zinc.
En cada una de estas habitaciones solo había una cama sin ningún otro artefacto, exceptuando una palangana. Sus populares decorados, la belleza de sus jóvenes mujeres y el estricto apego a reglas de salubridad que exigía Isabel, junto con la combinación del lujo con el control de calidad, consiguió que el local fuera visitado por las figuras de las más altas esferas de la sociedad. El público que visitaba su famosa casa eran hombres de negocios internacionales, figuras políticas como alcaldes de Puerto Rico, funcionarios altos de la iglesia, familias ricas quienes llevaban a sus hijos varones a perder la virginidad y soldados norteamericanos que entrenaban en el pueblo de Salinas y Fort Allen. En un momento de la historia, el US Navy le ofreció a Isabel un contrato para que los soldados pudieran utilizar el burdel exclusivamente cuando entrenaran en Ponce. Isabel no aceptó la oferta por lealtad a sus clientes no militares, quienes eran puertorriqueños en su mayoría. Esta decisión no afectó su éxito y para finales de la Segunda Guerra Mundial, Isabel la Negra era la persona más rica en todo Puerto Rico. Isabel logró hacer un fuerte capital, el cual se estima que fue de unos 1.8 millones de dólares, pero la realidad del origen de esta suma sigue siendo misteriosa. El asunto de su fortuna le dio fama tanto aquí en Puerto Rico como en el exterior, cosa que impidió la entrada de sus restos a la Iglesia Católica. Pero, aunque los sacerdotes la tiraran al olvido, mucha gente aún la recuerda como una santa. Isabel construyó una casa justo al lado de su famoso Dancing Place. Esta era la casa de todos, una frase suya muy famosa según sus vecinos. Estos informaron por varios medios de la época que allí se recibía a muchas personalidades de San Juan, que la visitaban y en ocasiones hasta pasaban la noche allí. Se dice que Isabel no era casada, sin embargo, tuvo una relación consensual con un hombre de nombre Manuel Hernández. Cuando iniciaron sus amoríos, él tenía 22 años y ella sus 35. Manuel era chofer de carro público cuando Isabel estaba progresando en sus negocios. Se conocieron en el Dancing Place. Durante el entierro de Isabel, se entrevistó al ya mayor Manuel para que explicara el por qué nunca se casó con ella, a lo que él declaró: "Nunca pensamos en eso. Además, ella podía pensar que yo lo hacía por el dinero, ya que empezaba a tenerlo". Manuel Hernández abandonó el trabajo de chofer de carros públicos y entró en la Marina Mercante. Otras declaraciones que hiciera el hombre a la prensa fueron: "Estuve yendo y viniendo como marino por alrededor de 6 años. Hace ahora como 8 años que resido en San Juan, pero siempre la visitaba con frecuencia. Yo le aconsejaba que dejara el negocio, pero ella no quería. Decía que le gustaba el trabajo. La verdad es que ella sabía lo que hacía y todo le salía bien. Era muy inteligente, leía mucho, sobre todo leía libros de esos de Unity, libros religiosos". La vida misteriosa de Isabel inspiró a 3 escritores puertorriqueños a escribir sobre ella: Manuel Ramos Otero en el cuento La última plena que bailó Luversa, Rosario Ferré, quien le dedica el cuento Cuando las mujeres quieren a los hombres, y la más reciente de Mayra Santos Febres, que publicó la novela Nuestra Señora de la Noche. De todos estos cuentos y novelas, el cuento de Ferré ha sido el más reseñado por las críticas, especialmente por su tratamiento de la relación entre razas, clases y géneros en la sociedad puertorriqueña. El cuento de Ferré y el de Ramos Otero fueron publicados en la revista Zona de Carga y Descarga en 1975, a raíz de la muerte de la verdadera Isabel Luversa. El lenguaje sexual y, según algunos sectores, obsceno del cuento de Ferré y su muy fuerte crítica al patriarcado comprometía a los sectores dominantes de nuestra sociedad. El escándalo fue tal que los hermanos Ramallo, quienes eran gente prominente,
de la sociedad y contribuían económicamente con la revista, le quitaron su completo apoyo y con el tiempo esta desapareció del mundo literario. La Última Plena es un cuento que narra monólogos en primera persona y tiene intervenciones del narrador en tercera persona que guían al lector a entender aspectos que les resulten difíciles de entender. El cuento narra en 7 segmentos que representan distintas horas del último día en la Tierra para Isabel Luberza. En este cuento, ya Isabel es una mujer de 72 años que está cansada de sus propias ambiciones y de las que quienes las rodean. Una mujer quien día a día se siente cada vez más cerca de la muerte. El narrador describe a Isabel como una mujer frágil y vieja, pero de un comportamiento fiero frente a la clientela del prostíbulo o a los hombres con quienes negocia. La segunda escena del cuento es a las 9:53 de la mañana, donde Isabel se mueve por Ponce en su limusina y se cuenta acerca del deterioro físico de esta, que aunque anciana y hasta con bastón, cuando manejaba sus negocios, se transformaba en una fiera con aire de quien es influyente y poderosa, demostrando en exceso de confianza que proviene de su posición económica y su habilidad para los negocios. El cuento narra acerca de un momento en que Isabel espera un cargamento de Bolivia y su contacto trata de engañarla ofreciéndole otro cargamento que venía desde Taiwán, a lo que ella se endiabla y le replica al hombre que hay que tener cojones para atreverse con Frau Luberza Oppenheimer, que ni tú ni ese gobierno de pacotilla pueden con Frau Luberza. También afirma que de ella haberlo querido hubiese podido ser senadora, ya que ningún macho es más macho que Frau Luberza. Y se presenta una Isabel que se considera a sí misma como un macho, en el sentido de que adquirió poder adquisitivo suficiente para poder enfrentarse a cualquier persona sin importar su posición social o influencia. A pesar de ser triplemente marginada por la sociedad como mujer, negra y prostituta, Isabel era un personaje que tenía control de sus negocios y los contactos que necesitaba para llevar a cabo sus proyectos en una época en que la mujer, sin importar su clase social, no hubiera podido hacerlo. Se dice que Isabel descubrió las debilidades del hombre y aprendió a manipularlas. De hecho, es así como se narra el cuento del licenciado de San Juan, que se dice que perdido en los encantos de Isabel fue que soltó el dinero para abrir el primer bar. En La Última Plena también se resalta un cuento de la prostituta llamada Miseria, que se convierte en asistente personal de Isabel, quien les recordaba a la madame que para poder trabajar en el tipo de negocio en el que ellas estaban, se necesitaba cabeza, diplomacia y rodearse con gente de clase alta. Un dato curioso del que pude darme cuenta buscando toda esta información es que para las empleadas de Isabel o sus pupilas, ella tiene un estatus de dama, pero para el resto de la población puertorriqueña, sin importar sus riquezas, seguía siendo una prostituta cualquiera. Cuenta la historia que un día ocurre una transacción entre Isabel y el Monseñor de Ponce. Esta le ofrece los servicios de una de sus prostitutas que estaba recién llegada de Ciudad Trujillo, lo que era Santo Domingo, ya que la que el hombre de Dios quería se la tenían prometida, nada más y nada menos que al alcalde de la ciudad, además de un cheque con una muy buena cantidad de dinero. Cuando Isabel le entrega el cheque, dicen que el monseñor lo miró con la misma cara de felicidad con que las moscas miran la mierda. Y así comienza el chantaje y las amenazas de Isabel hacia el monseñor, y eventualmente llega la revelación de que este es uno de los clientes principales del prostíbulo. Mientras el Elizabeth Dancing Place le traía muchísimo dinero, así fueron sus donaciones a la iglesia, que a veces rechazaban su dinero por la naturaleza pecaminosa de su trabajo. Existe otra historia que pueden confirmar por medio de la Oficina del Contralor de Puerto Rico, ya que hay documentación donde se menciona el que alguna vez Isabel tuvo problemas con Hacienda, obviamente por la naturaleza ilegal de algunos de sus negocios, donde el alcalde de Ponce en aquel entonces, Eduardo Ruberte Viso, intercedió por ella, ya que era una contribuyente muy importante para el Partido Popular Democrático.
En el cuento de Rosario Ferré, esta narra el recuerdo de cómo Isabel atendía las subastas públicas y compraba los bienes de las desesperadas viudas de la aristocracia boricua de la caña del azúcar, ya que era una economía que estaba muriendo. Estas mujeres que andaban financieramente desesperadas sentían un gran alivio cuando Isabel ofrecía cantidades generosas por comprar sus bienes. Estas prácticas de ayudas a los más necesitados eran muy comunes para Isabel. Cuenta el historiador de Ponce, Jorge Figueroa, que su papá era un mecánico de la Ford y que cuando ella llegaba a traer sus carros para darles mantenimiento, siempre pedía que fuera él quien se los trabajara, ya que era un mecánico diestro, y en Navidades siempre les llegaban unos aguinaldos muy buenos. Isabel, además de estar representada en la literatura, tiene una película también basada en su vida, llamada Life of Sin, dirigida por Efraín López Neri, y está representada en el periódico cantado conocido como La Plena. El traslado del burdel de San Antón a Mayagüez no fue casualidad y nos habla acerca de la naturaleza humana de Isabel. San Antón es un barrio considerado como parte de la ciudad de Ponce desde 1940 y durante las décadas del 1910 al 1950 aumentó su población un 361.68%, mientras que Mayagüez, que es rural, obtuvo un crecimiento de negativo 6.44%. Isabel explica que mudó el establecimiento para no ser estorbo, ya que San Antón crecía en población y estaba urbanizado, y el barrio Mayagüez, al estar en las afueras de Ponce, no estorbaba a nadie. Isabel era una mujer consciente de sus alrededores y de las personas. Además de donar a la iglesia y ser devota a la religión, donaba mucho dinero a través de bienestar público para que niños en nivel de pobreza pudieran ser educados. Ayudó a estudiantes universitarios, instituciones religiosas dedicadas a rescatar niñas del vicio y la prostitución. Fue propietaria de porciones de terrenos en San Antón, donde tenía casas para los ancianos, y muchos cuentos de cómo ayudó ante la necesidad de muchos. Había un chofer de los periodistas llamado Cristiano Pérez, que una vez le pidió prestado unos $200 y al momento de pagárselos, ella no le aceptó el dinero, ya que se lo había regalado. Aunque el primer burdel abre en 1932, no es hasta el 1959 que aparece adscrito al negociado de patentes del municipio de Ponce. En los documentos de las patentes se considera el volumen del negocio y la cuota anual. El volumen de negocio de Isabel nunca tuvo una cifra menor a $200,000 en tiempo presente, y aunque tuvo un declive económico en 1962, poco a poco volvió a adquirir mayor fuerza económica. El Departamento de Hacienda ratificó que Isabel debía $278,057 para 1973. O sea, las ganancias de Isabel sobrepasaban los $278,000, pero en ninguna patente de negocio ella reportó más de $95,000. Hoy en día, el valor de la fortuna de Isabel hubiese tenido un valor de $9,396,000. En 1998 hubo una subasta de 60 lotes de su joyería y entre todas las prendas habían pulseras valoradas en $4,300 y medallas en $3,700. Con este poder económico adquiere conexiones con gente poderosa en la isla. Ernesto Ramos Antonini, quien era presidente de la Cámara de Representantes y cofundador del Partido Popular Democrático, dijo un 5 de enero de 1974 que Isabel la Negra es un monumento nacional. Comentario contradictorio, ya que en esta época el gobierno reprimía la prostitución. También un actor famoso de la época, Miguel Ángel Suárez, asistió al funeral de Isabel. Esto nos confirma que Isabel no era cualquier persona. Ella era reconocida y tenía contactos en el mundo judicial, policial, gubernamental y artístico. Estas conexiones fueron claves para mantener el negocio abierto, ya que Isabel fue acusada por prostitución 11 veces y en todas fue absuelta.
Felicita Tricoche, hija de una amiga de Isabel y prima de una de las muchachas de la limpieza en el prostíbulo, aseguró para la revista Ingenios UPR que al prostíbulo entraban abogados, doctores, gente pudiente como el reconocido abogado y ex apoderado de los Leones de Ponce en el baloncesto superior nacional, José Ángel Chiro Canjiano, quien era uno de los principales dirigentes del Partido Popular Democrático, que desde el 1940 a 1968 era la fuerza política principal del país. Otro personaje que asistió al funeral de Isabel fue un hombre de nombre Anthony Tursi, quien era un conocido y adinerado dueño de clubes nocturnos y prostíbulos en San Juan. Tursi era una gran figura de la mafia, de la prostitución, lo que reafirma la involucración de ella en esta mafia. Además de que la mayoría de las trabajadoras eran extranjeras, que es otro dato que comprueba la asociación de Isabel en la trata blanca. Muere por un balazo que le entró por el costado izquierdo con orificio de salida en el derecho a las 2 de la madrugada del 4 de enero de 1974. Y al momento de su muerte tenía 72 años y a juicio de muchos no los representaba. Entre sus amigos y conocidos era una mujer muy simpática. Al momento de su muerte, se hallaba bajo acusación por el delito de prostitución y el juicio era el día que su cadáver llegó al cementerio de Ponce. Por lo general, la noticia de una muerte de propietaria de un centro nocturno no hubiese pasado de las páginas de noticias policíacas, pero Isabel no era una simple bar girl. En ocasión del Día de Reyes, el diario El Mundo informó en su edición del 5 de enero de 1974 que Isabel había donado $500,000 a los niños mentalmente retrasados. Una noticia que hablaba de una mujer que dedicó su vida a la labor benéfica, cuando el 4 de enero estaban hablando de la dueña de un burdel asesinada. Miles de personas pasaron ante el cadáver de Isabel, que fue expuesto en capilla ardiente en la funeraria Álvarez, en la calle Villa, en Ponce. La gente sentía curiosidad genuina por verla por última vez. Muchas mujeres se paraban ante el féretro y la miraban con lágrimas en sus ojos. Los hombres pasaban cabizbajos. Se escuchaban los gritos de una mujer emocionada. La que acaba de morir es una santa. Al rato, antes de partir la caravana, se presenta Anthony Tursi, quien declaró a la revista Avance que he sido amigo de Isabel la Negra desde 1960, cuando llegué a Puerto Rico. Era una persona cariñosa, atenta, respetuosa. Nunca corrompió a ninguna niña. Las mujeres que trabajaban con ella eran mujeres adultas y de experiencia en la vida. Por eso estoy francamente indignado con lo que ha hecho la iglesia. Tursi se refería a la Iglesia Católica de Ponce, que por voz de su líder, el obispo de Ponce, se negó a recibir en la catedral el cadáver de Isabel. El famoso mafioso también llegó a comentar que después que le chuparon el dinero, ahora las rechazan. Yo voy a escribirle una carta al Papa, porque imagínese usted, si a ella le hacen eso, ¿qué me harán a mí? El único crimen que cometió Isabel fue nacer. El actor de teatro y televisión Miguel Ángel Suárez viajó desde San Juan para acompañar los restos de Isabel a su última morada. Y mientras marchaba, se refirió a ella como una mujer de armas tomadas y que tenía más valor que un macho. La procesión no fue directo al cementerio. Primero pasaron por varias calles y luego pararon por el barrio Bélgica, donde Isabel tenía su residencia. La comitiva paró frente a su casa, donde había construido un altar con santos reconocidos por la iglesia e imágenes de santería. De ahí lo siguieron hasta el cementerio, donde sin importar que era un día lluvioso, habían cientos de personas allí esperando. El hijo de crianza de Isabel, Manolín Morales, relató los sucesos de esa noche. Temprano en la noche estuvieron unos hombres en el negocio. Trataron de armar un lío, pero se fueron.
Eran 4. Como a las 2 de la mañana le pedí a mamá que fuera a la casa a llevarme mi radio, porque me lo podían robar. La casa es aquella, dijo señalando a su hogar, y hay que atravesar el parking. Cuando ella estaba en la casa fue que oí las detonaciones. Fueron 8 disparos. Al principio creí que eran petardos, pero entonces vi entrar a la vieja y llegó hasta mí y me dijo que estaba mareada. Las últimas palabras en vida de Isabel Luberza fueron: hijo mío, estoy herida, y murió en los brazos de su hijo de crianza. Manolín, sin embargo, le comentó al periódico El Mundo que él atendía el negocio cuando se escucharon las detonaciones y que habían varias personas dentro del local. Después de este revolú en el Dancing Place, llegó la policía, quienes encontraron el cadáver en el piso del local en medio de un charco de sangre. El fiscal a cargo de la investigación, Pedro N. Ruiz, estuvo interrogando al hijo de Isabel hasta las 7 de la mañana. La prensa informó que otra mujer de nombre Altagracia Asensio González fue herida de balas gravemente en el mismo lugar y en la misma ocasión. El hijo de crianza de Isabel relató que cuando los 4 hombres aquellos empezaron a formar el desastre, la muchacha que resultó herida estaba discutiendo con uno de ellos, ya que empezó a amenazarla de muerte si no se iba con él. Hay muchas teorías en cuanto a la muerte de Isabel. Algunos relatos dicen que esta muerte fue accidental y otros cuentan y alegan que fue por un mandado por parte de un competidor que quería limpiarla y sacarla del juego. Incluso otras teorías apuntan a que el asesinato fue relacionado a drogas. Aunque se arrestaron a 3 hombres como sospechosos, Carlos Serrano, Salustiano Ortiz Fernández y William Morales Colón, la realidad, la fiscalía presentó un caso bien flojo y estos fueron puestos en libertad por falta de pruebas. La gente en Ponce comentaba en las calles que Isabel tenía mucho dinero, que viajaba a Europa con frecuencia y que era dueña de muy buenas propiedades en Ponce. Unos meses antes de su muerte, Isabel dictó ante su abogado un testamento nuevo donde declaraba como heredero a Manolín Morales de sus propiedades y de su dinero en efectivo, que llegaba a unos 1.8 millones de dólares. También dejó $500,000 a la Cruz Roja. El obispo de Ponce andaba furioso por la información de la prensa diaria sobre el sepelio de Isabel. Monseñor Fremiot Torres Oliver condenó lo que llamó actividades sórdidas de Isabel Luperza Oppenheimer. Justificó su orden de no recibir el cadáver de Isabel en la catedral, diciendo que la prensa había empeñado en tender un manto sobre la suciedad de toda la operación del prostíbulo y que resaltar a la dueña como monumento nacional no tenía explicación ni lógica, ya que era un prostíbulo de fama local e internacional, del cual nadie intervino con su operación. Para muchos, la posición de la iglesia y su obispo era considerada injusta y severa. Familiares y amigos de Isabel alegan que la Iglesia Católica de Ponce aceptó su dinero en donaciones para luego darle la espalda. Con la muerte de Isabel vinieron los problemas legales por herencia. El 23 de junio de 1975, Manolín es demandado por unos primos hermanos de Isabel. Comienza un proceso legal conocido como Luberza Santiago v. Morales y la controversia es causada debido a que técnicamente Isabel no dejó descendientes, hermanos o ascendientes, pero sí había un testamento en donde se designa como heredero al demandado Manuel Morales. Los demandantes son Luz, Elba, Catalina, Radamés y Rubén Luberza Santiago y Augusta Luberza Feliciano. Ese 23 de junio presentaron una demanda contra Morales ante el Tribunal de Primera Instancia, cuestionando su designación como heredero y declarándolo indigno del título, específicamente porque Morales conocía quiénes eran los asesinos de Isabel y no los denunció ante las autoridades.
Manuel contestó la demanda negando estas acusaciones y comenzó la liquidación del caudal relicto, en donde se designó como administrador judicial del mismo al licenciado José Ángel Chiro Canjiano. Caudal relicto, por si acaso, es una planilla que usted llena en Hacienda que se conoce como la planilla de herencia, donde usted reporta los bienes poseídos por la persona muerta a la fecha de su muerte y donde se supone que usted sea honesto al reportar cuánto hay en esa funda. Canjiano se encargó de presentar la planilla y gestionó se expediera el relevo correspondiente y se tramitó un pago de $68,876.05 al Departamento de Hacienda el 5 de febrero de 1975. Cuando funcionarios revisaron la planilla, se dieron cuenta que los números no cuadraban. Y el caso fue asignado a la División de Investigación de Hacienda, quienes determinaron que la deuda se estimaba en $278,057 más otra deuda por cuestiones de la planilla de heredero de $65,080.60. La realidad, estos líos legales se extendieron hasta los 80s, 90s y terminan en octubre 23 del 2006. La realidad del caso, hay mucha jerga legal la cual no te puedo explicar y no voy a cometer el error de interpretarlo y quedar aquí como un imbécil. Pero lo que pude entender al final de todo este lío legal es que el gran ganador aquí resultó ser el Departamento de Hacienda. Aunque el gobierno y la iglesia se encargaron de borrar a este personaje de nuestra historia, esto no va a ser posible, familia. El barrio San Antón se encargó de mantenerla siempre en el recuerdo, ya que desde principios de los 90 existe una calle con su nombre. Y ahora, por medio de este video y otros que puedan existir en YouTube, espero se mantenga su memoria viva para siempre. Isabel fue una mujer brillante, con una vida misteriosa, que nos da una tremenda lección acerca de algunos de los valores hipócritas en nuestra sociedad. Corillo, espero que les haya gustado la clase de hoy. Este episodio fue bastante corto, no es una historia larguísima, lastimablemente por el hecho de que es difícil encontrar información de Isabel. Es bien limitada la cantidad que hay. Esto, ¿verdad? Yo fui poco a poco buscando por distintas partes. La realidad, pues yo siento que primero que no somos nadie para juzgar a esta mujer y, mano, yo veo una mujer que tenía un conflicto interno entre su trabajo y su alma, porque, se dedicaba a una industria criminal, pero era una buena mujer por dentro, o sea, no sé. Impresionado quedé con la historia de Isabel, ¿verdad? Yo sabía parte, más o menos, porque mi familia es de Ponce, por parte de madre. Obviamente conocíamos lo que era Isabel la Negra y sabíamos que tenía un burdel, pero yo no conocía ni la mitad de esta historia. En verdad es algo, es una historia que está salvaje, sinceramente. Mira, corillo, hay recursos que utilicé para buscar toda esta información, obviamente, ¿verdad? Pues si a usted le interesa indagar más sobre el tema o si usted tiene más información, puede escribirlo en los comments de este video. Yo no tengo problema con eso. Obviamente, pues si vas a citar alguna información adicional, por lo menos dime qué fuentes utilizaste, ¿verdad? Pues tampoco puedo tirarme a lo loco a decir, sí, tienes razón, si no me ponen ninguna fuente. Pero mis fuentes en este caso fueron, primero, la revista Avance, Isabel la Negra, La Prensa y La Leyenda, 21 de enero de 1974, edición número 78, la cual pude conseguir en la colección puertorriqueña de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. También utilicé información de una tesis aprobada llamada Creolizing Carmen, Reading Subversive Afro-Hispanic Performances of María Antonia and Isabel la Negra in the Caribbean, a dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in
Hispanic Languages and Literatures by Nadia Sofía Sanco en 2010 de la Universidad de California en Los Ángeles, la cual pude conseguir por medio de la Universidad del Este. También el diario El Mundo, sus ediciones del 3 de enero de 1974 al 5 de enero de 1974 en la colección puertorriqueña de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. También utilicé Ingenios, revistas de investigación y labor creativa de la Universidad de Puerto Rico, artículo El prostíbulo de Isabel la Negra en Ponce, Puerto Rico, 1932 al 1974. Artículo Isabel Luberza Oppenheimer, variaciones de una misma plena de Leonora Simonovic de la Universidad de San Diego, también por medio de la Universidad del Este. Artículo Las Isabeles de Rosario Ferré y Manuel Ramos Otero, modelos de desconstrucción de género y sexualidad en la literatura puertorriqueña de la década del 70 para el Centro Journal, volumen 30, número 2, verano 2018, por Tania Carrasquilla Hernández, PhD. También utilicé un artículo del Nuevo Día, Una vida llena de contrastes, del 6 de enero del 2013, que conseguí también por medio de las universidades, por la Universidad del Este, Sistemas Ana G. Méndez. Y también utilicé contenido de Luberza Santiago, V. Morales, Tribunal de Apelaciones de Ponce, Panel 9, autor Brau Ramírez, juez ponente, sentencia, recurso KLCE-06-01242 del Case Law Access Project del Harvard Law School Library. Corillo, gracias por ver este video. Ha sido un honor para mí brindarte esta clase de hoy. Si tienes alguna historia que te gustaría que yo investigara, déjamelo saber en los comments. No tengo ningún problema con hacer eso. Acuérdense que ustedes y yo aprendemos a la misma vez. Será hasta la próxima semana. Los dejo con esta. Gaby, llévatelo.